Lo que estoy a punto de relatar es una experiencia real y muy tenebrosa que ocurrió en un pueblo de México. Todo comenzó cuando el pueblo solicitó abrir una brecha para conectar con otro pueblo. Después de esperar 3 meses, recibieron una buena noticia. Finalmente, llegó la maquinaria, y el operador de la máquina no perdió el tiempo y comenzó a trabajar al instante. Una tarde, cuando el operador y su compañero estaban cargando diésel en la máquina, al adentrarse a la brecha que ya comenzaron a abrir, la cual tenía un avance de 900 metros, se encontraron con un hombre vestido de mariachi montando un caballo negro. Ambos se quedaron sorprendidos, y se apartaron para que el extraño pase. El mariachi se acercó y les preguntó por qué estaban haciendo la brecha, y quién les dio el permiso, ya que este lugar le pertenecía. El operador y su compañero le respondieron que el pueblo les había autorizado para abrir una brecha. El hombre extraño respondió que nunca les dio el permiso, y les dijo cómo enmendar lo que habían hecho. Les dijo que cuando terminen la brecha, trajeran un carro lleno de personas, y en especial, tenía que haber un ciudadano del lugar para que él volteara el carro. Cuando el operador le preguntó, ¿por qué mejor no traen un carro lleno de personas del lugar hacia la brecha? El mariachi les respondió que las personas del lugar ya lo pertenecían. Con miedo, el operador y su compañero le respondieron que lo harían y enseguida se alejaron del mariachi. Al regresar al pueblo, hicieron una reunión general y les contaron a todos de su encuentro con un mariachi y de la petición que les pidió. Los ciudadanos quedaron muy asustados, y todos dijeron que nadie pasaría por la brecha. Después de unos meses, cuando la brecha fue terminada, nadie acudió a su inauguración y a los días siguientes, el operador y su compañero, después que dejaron el pueblo, murieron misteriosamente. Cuando me fui a vivir a Veracruz, me hice muy amiga de una señora de unos 50 años, la cual siempre me contaba varias historias de terror. De todas las historias que me contó, hay una que me gustó, que hasta el momento la recuerdo muy bien. Cuando la señora era niña, vivía en un pueblito apartado de la ciudad. Se contaba que en su pueblo cuando llovía, ningún padre dejaba que los niños salgan de la casa, porque algo malo les pasaba. En las épocas de lluvias, cerca del pueblo se formaban pequeños arroyos, los cuales eran muy peligrosos para los niños. Se contaba que a todos los niños que jugaban en el río, nunca más se los volvía a ver. Una vez, cuando los padres de esta señora pasaban por el arroyo junto con sus niños, vieron que otros niños estaban jugando allí. Como todos saben, las personas que viven en el pueblo, casi todas se conocen entre sí, pero en este caso, nadie conocía a los niños que estaban jugando en el arroyo. Cuando los padres le preguntaban a los niños qué hacían en el río, no le respondían, solo se veían que estaban jugando y riéndose. Los niños extraños les decían a los demás niños que ingresen al río, que vengan a jugar con ellos. Pero como todos los padres sabían muy bien lo que les pasaba a los niños que entraban al río, ni bien veían a los niños, se regresaban al pueblo. Después de un tiempo, en el pueblo se dijo que los niños que se veían jugando en el arroyo, en realidad eran duendes. Y que solo se aparecían cuando comenzaba a llover en el pueblo. Es por eso, que en el pueblo se prohibió que los niños salgan de sus casas cuando estaba lloviendo, por temor a que los duendes se los llevaran. Mi abuelo siempre tenía una gran cantidad de historias que contar, pero hubo una que jamás olvidaré. Una historia que congeló mi joven corazón y me hizo temer la oscuridad más que nada en el mundo. Era un relato de su juventud en las tierras áridas y solitarias de Oquitoa, donde los mezquites susurraban secretos al viento. Un día, un hombre del campo, vestido con el áspero algodón de los trabajadores de la tierra, escuchó el llanto de un niño mientras caminaba por una cañada apartada del camino principal. Bajó hacia el pequeño, quien parecía perdido y aterrorizado. Mi abuelo decía que aquel niño tenía los ojos más grandes y tristes que alguien pudiese imaginar. El campesino, movido por un corazón bondadoso,
tomó la mano del niño, y juntos caminaron a través de un sendero oscuro que se internaba en el monte. De repente, todo en su alrededor se sumió en un silencio sobrenatural, ni los coyotes aullaban, ni los grillos cantaban, solo el viento serpenteaba entre las ramas. A medida que se acercaban a un solitario ranchito, un olor a azufre llenó el aire, y un calor insoportable abrazó la fría noche. Mi abuelo decía que en ese momento, el hombre del campo sabía que el diablo había hecho acto de presencia. Frente a la casa, el campesino y el niño se detuvieron. Y fue entonces cuando el campesino cambió ante los ojos del pequeño, su piel comenzó a carbonizarse, y sus ojos se transformaron en brasas ardientes. El niño, paralizado por el miedo, lloraba sin control. Ante él no estaba ya el campesino, sino el mismo chamuco. Con una voz que era un susurro de llamas, el diablo le habló: tu madre te dijo que no te salieras en la noche a jugar, que podría aparecerse el diablo. Y mira, aquí estoy. Mi abuelo me contó que aquel niño era su hermano, y que después de esa noche, pocas fueron las veces que lo volvió a escuchar pronunciar palabra alguna. Cada vez que mi abuelo narraba esa historia, una sombra pasaba por su rostro, como si el mismo diablo acechara aún en los recuerdos de su memoria. Y yo, después de escuchar ese relato, cada noche rezaba para que nunca se me apareciera el chamuco en el monte, y siempre volvía a casa antes del anochecer. Les voy a compartir una historia de terror acerca del pacto con el diablo. La historia me fue contada por mi madre, y no sé si sea verdad o no, ya lo dejo a criterio de cada uno. Hace varios años, una familia con 2 niñas vivía cerca del volcán Villarrica. El padre se dedicaba a la agricultura, y la esposa era ama de casa, hacía los quehaceres del hogar. En uno de esos días, cuando las niñas estaban jugando en el campo, notaron algo raro en el campo del vecino. Había un árbol que estaba partido por la mitad y todo carbonizado. Al momento que estaban acercándose al árbol, no saben de dónde, pero vieron que un caballo negro venía a todo galope hacia ellas. Lo más curioso del caballo era que no dejaba rastros, y tampoco levantaba polvo cuando venía a toda carrera. Justo en el momento que el caballo les iba a alcanzar, su padre les llamó y les dijo que regresen para almorzar. Cuando las niñas apartaron la mirada del caballo por unos segundos, y al mirarlo nuevamente, el caballo desapareció, todo el campo estaba desolado. Cuando las niñas regresaron con su padre les regañó y les dijo que nunca se acerquen al campo del vecino, y mucho menos vayan en el árbol carbonizado. Como las niñas no sabían de por qué su padre se enojó solo por visitar el campo del vecino, su padre enseguida les dijo: el vecino hizo un pacto con el diablo. El pacto se hizo donde está el árbol carbonizado. Es donde el diablo lanzó un rayo y lo dejó cortado por la mitad. Y cuentan que desde esa fecha, era muy común que cada año desapareciera una niña del lugar. Para suerte de las niñas, el padre consiguió un trabajo en la ciudad, y pasando unos meses, toda la familia se mudó del campo. Después de un tiempo, el padre tuvo que regresar al campo por unos asuntos acerca de su finca. Y lo que vio en su estadía, lo dejó muy consternado. Cuenta que al caminar por su finca, vio que una familia se mudó cerca del campo vecino. El mismo vecino que hizo un pacto con el diablo. Y cuando estaba cerca del árbol carbonizado, le ganó la curiosidad y se lo quedó viendo por unos minutos. Mientras estaba viendo fijamente el árbol, algo le comenzó a incomodar. Y al momento que alzó la mirada y mirar hacia el campo, vio a un caballo negro que estaba viniendo a toda carrera en donde se encontraba. El susto que recibió mi padre fue aterrador, que enseguida se regresó a toda carrera a su finca. A la mañana siguiente, una triste noticia se escucha por el lugar. Cuenta que una de las niñas del vecino nuevo se perdió y nunca más lo encontraron. Mi papá piensa que el caballo negro que vio aquella tarde fue el diablo que se llevó a la niña.
Gracias por ver hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarlo dejando un like o comentando. Hasta la próxima.